El proyecto de fortalecimiento de capacidades en materia de cambio climático, iniciativa realizada con el apoyo de la Unión Europea y su programa Euroclima a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania GIZ, en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y con el apoyo del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 de la Universidad de Chile, tenía por objeto justamente fortalecer las capacidades de los miembros de los comités regionales de cambio climático, instaurados ya desde hace un tiempo en todas las regiones de nuestro país. Estos diálogos buscan conversar y analizar las oportunidades de los COREC para fortalecer la gestión del cambio climático a nivel regional, así como fomentar el intercambio entre regiones identificando temas comunes. Pienso que los principales desafíos y oportunidades para el COREC en la región de Valparaíso pasan por distintas avenidas. Por una parte son aspectos técnicos, por otro lado hay aspectos comunicacionales de cambios en las personas y por otro también acciones de tipo político y administrativo. Este proyecto comenzó con el desarrollo de los diálogos regionales y luego con el desarrollo de diálogos macrozonales que tenían justamente por objetivo poder reunir la experiencia y los distintos representantes de las regiones de las macrozonas en miras a buscar cuáles eran sus problemáticas comunes, los desafíos comunes, las capacidades y aquellos espacios donde pudieran colaborar. Luego, esta primera etapa finalizó con la realización del diálogo nacional, que buscaba justamente identificar cuáles eran los ámbitos de trabajo de los comités, dónde podían establecer lineamientos comunes en miras al cumplimiento del mandato de la estrategia climática a largo plazo. El comité es un comité multidisciplinario. Los actores que ahí pertenecen, tanto el ámbito público como el privado, muchos de ellos tienen bastantes conocimientos y sin duda tienen un conocimiento no solamente a través de la investigación, de los recursos naturales, sino que también de todo lo que es la historia, la cultura de la región de Aysén. Luego se pasó a una segunda etapa de la ejecución de este proyecto, marcado por la organización de capacitaciones o cursos en las cuales participaron más de 100 personas de estos distintos comités regionales de cambio climático. Tuvimos especial cuidado en lograr una diversidad suficiente con representatividad de género, con representatividad regional y también sectorial, de manera que el debate, las discusiones que se pudieron dar en estos cursos, sobre todo en actividades prácticas, pudiera ser lo más rica posible y más representativa de las distintas realidades de cada región, sector o experiencia. Porque los COREC son fundamentales para trabajar desde los territorios con una visión local. Es por ello que fueron clave en la elaboración participativa del proyecto de ley marco del cambio climático, que los reconoce como parte de la institucionalidad y establece un nuevo instrumento a nivel subnacional, los planes de acción de cambio climático a nivel regional y comunal. El desafío que queda es justamente que los gobiernos regionales y también los comunales puedan llevar a cabo la acción climática. Esto es cumplir al menos con el mandato que establece la estrategia climática a largo plazo que ha sido recientemente presentada en Glasgow en la COP26. Ese mandato consiste en metas y objetivos muy claros para el nivel subnacional de gobierno y por ende para los gobiernos regionales y también para los municipios. Esto se hará a través de lo que son los planes de acción regional o comunal que ya se definen en el proyecto de ley marco de cambio climático que está en actual discusión en el Congreso Nacional.